he's at today, and I know he's going to be a lot further than where he is today. So para todos los que no lo conocen, ahorita vamos a tener a Elliam Herrera en nuestra sala. Tenemos el orgullo de tenerlo aquí con nosotros. Él es uno de los educadores más elite que tenemos, más geniales, de otro nivel. Este educador es alguien que realmente se ha tomado mucho tiempo para estudiar cada estrategia que ustedes pueden imaginarse, ¿ok? Él se pasaba 20 horas en Go Live para realmente tener todo el conocimiento que él necesitaba para ser exitoso. Esa es una persona que él es un educador de la República Dominicana, donde obviamente no tenía los fondos ni recursos para ser exitosos, pero él tuvo su fe, su creencia que lo hizo llegar a donde está ahí. You guys say that I sound far? Can you guys hear me? Put a one in the chat if you guys can hear me. Pon un en el chat si me pueden escuchar. No sé si me pueden... Victoria, you sound a little far. I don't know if something's wrong with your mic. Talk. No. Sí, se lo oye muy bajo. But who's excited? Nevertheless, who's excited, guys? Let's get some flames in the chat. ¿Me escuchan ahora? Sí, está bien ahora. ¿Ahora se escucha mejor? Yes, go ahead. Okay, perdón. No sé qué tanto escucharon, pero como les digo, no quiero tomar mucho de su tiempo. Yo sé que no estamos conectando, pero estamos teniendo uno de los mejores educadores de FRX, pero no solo tiene conocimientos de FRX, sino también de opciones binarias, de criptomonedas. Es una persona que se ha dedicado mucho tiempo para estudiar cada estrategia que tú puedes pensar para realmente perfeccionar lo que él hace. Por eso él ha podido tener el éxito que tiene hoy en día, porque él viene de un lugar donde no mucha gente pensaba que se podía llegar tan lejos, ¿verdad? Él viene de un lugar donde no tenía los recursos que él necesitaba para ser exitoso, pero él tuvo su fe y creencia que lo llevó al lugar donde él está hoy día. Entonces, le quiero pasar la sala a Elliam y Raquel, que van a estar dirigiendo toda esta llamada. Pongan un fuego en el chat. Let's put some fire in the chat to get this call started. Let's go. Elliam Herrera. How's it going, guys? Let's go ahead and get some flames in the chat. Elliam, on behalf of my organization and myself, we thank you. Elliam, de parte de mi organización, te doy muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta llamada. Estamos muy emocionados por tenerte aquí y escuchar de ti. So I'm going to go ahead and translate for him, guys, and let's go ahead and get the energy in the chat. Woo! Eso, familia, saludos. De verdad que, wow, estoy súper emocionado, súper agradecido, ¿no? Por Victoria, Raquel, pues, esta tremenda invitación. So he said that he's super excited and ecstatic to be on this call with us. You know, he's thanking me and Victoria, and thank you for allowing him to be on this call with us. Sí, o sea, me ha sorprendido Victoria, realmente siempre me ha dado, pues, repost, siempre comentándome, pero nunca la había visto así, con ese liderazgo, hablando y eso. He says that Victoria is always, Victoria actually just shook him right now because she's always reposting him on her story, but right now that he wasn't expecting her to have this type of leadership, so he's really impressed. Chicos, y agradezcanle bastante a sus líderes, porque qué nivel de liderazgo, ¿no? De dirigir una clase, pues una capacitación en español, en inglés, con ese nivel de energía al tope, decir exactamente lo mismo en español, exactamente lo mismo en inglés sin que se lo olvide, es un nivel tope, o sea, nivel élite. He's saying you just make sure that you express a lot of gratitude to your leaders, because the fact that they're able to have a bilingual call right now and being able to understand everything in Spanish and being able to translate that right back into English, you know, that's the type of leadership that is super duper high. Nada, familia, me presento, mi nombre es Elliam Herrera, para quienes no me conocen, tengo 21 años de edad. My name is Elliam Herrera, I am 21 years old. Y nada, ¿por qué les digo mi edad? Sino para que entiendan por qué decidí emprender tan joven. And I'm telling you guys my age because I want you guys to understand why I decided to become an entrepreneur at such a young age. Cuando muy pequeño, familia, pues yo siempre me quejaba de ir al colegio, siempre era pues esa típica persona que no tenía buenas notas, era muy molestoso.
When I was young, honestly, I really didn't enjoy going to school. I was that person that didn't have the good grades. I was probably, that person that just bothered a lot. And maybe he was the class clown, right? Eres como el payaso de la clase. Sí. Class clown. Okay. Odiaba literalmente levantarme temprano. I literally hated waking up early. Entonces, recuerdo que un día me impactó muchísimo, o sea, tipo, le estoy hablando 2007, 2008, le digo a mi madre, mami, no quiero ir al colegio. I remember back in the day, maybe around 2007, 2008, I told my mother, Mom, I just don't want to go to school. Y ella me dice, y yo no quiero ir al trabajo. And she told me I don't want to go to work. Eso me impactó tanto en ese momento porque para mí, o sea, como joven no le encontraba sentido yo ir al colegio y tampoco le encontraba sentido ella ir al trabajo. And so, that impacted me at such a young age because I didn't understand the sense and the logic behind me going to school and her going to work. Pero luego me puse a hacer conciencia y dije, wow, si ella no trabaja, no como. But then I understood, wow, if my mother doesn't work, then that means I won't be able to eat. No se pagan los servicios de la casa, no me compran juguetes. Bills aren't paid, toys won't be bought. No puedo ir de vacaciones, resorts, hoteles. We won't be able to go on vacations. We won't be able to visit resorts, hotels, none of that. Y lo que más me impactó en ese momento que dije, wow, o sea, hasta que tengo 80 años me voy a tener que levantar temprano. And what impacted him the most was thinking, wow, until I reach 80 years old, from now until then, I'm going to have to wake up early every single day. Y dije, wow, qué aburrida es la vida, porque, o sea, todo el tiempo voy a tener que estar trabajando, trabajando y trabajando. And he said, wow, life cannot be that boring where every single day I'm just going to have to wake up and work every single day. El sueldo mínimo aquí en República Dominicana son $180. Al mes? Sí, al mes. So I want you guys to understand that the minimum wage, the minimum salary here in Dominican Republic is $180 a month. Woo, guys, I'm taking notes as we're talking. Wow, this is crazy. Increíble. Entonces, recuerdo que, bueno, es el sueldo mínimo, pero ya la gente promedio ganan unos 380. So that is the minimum, but on average, people make 380. Mi hermano mayor, él vendía pues celulares, vendía pues relojes y como con 13 años, 14 años de edad, hacía pues unos 450 a $500 mensuales. So my older brother, he used to sell cell phones and watches, and he would make on average maybe $450. Dice que tenía como 18 años. Sí, ya él sí. And he had like 18 years old. He was like 18 years of age. Ya para ese entonces, yo tenía pues algunos 11 años y dije, wow, o sea, se puede ganar dinero. O sea, yo no sabía lo que era un autoempleado. Yo inmediatamente en ese momento yo veía un autoempleado como un empresario. So at that point, he was like 11 years old and he thought, wow, okay, cool. That's how I'm going to become an employee. But I saw an employee as being an entrepreneur. Yo dije, wow, o sea, se puede ganar dinero sin ir a trabajar. And he thought, wow, you can actually make money without having to work. Y ese mismo día yo dije, inmediatamente, recuerdo, yo dije, más nunca en mi vida pienso en que voy a emplearme. And then from that day moving on, he said, wow, there's never a day that I'm going to actually go into work Y todo or fue be an bonito, employee. todo fue bonito, todo fue mucha emoción, muchos sueños, hasta que cumplí 18 años. And then everything sounded good, and I had big dreams, big goals until I turned 18. Tenía, pues no podía llevar a mi novia ni siquiera a comerse un helado, no podía ir a un restaurante con ella, los amigos, sí. I couldn't even take my girlfriend to eat at a restaurant or even take her out for some ice cream. Who can relate? Antes yo literalmente con una paleta, no sé, podía encantarla, pero luego que comenzamos a crecer, ya literalmente no podía encantarla con una paleta, tenía que por lo menos llevarlo a un McDonald's. And so even with a little popsicle, I couldn't really make her happy. So then I was like, man, maybe I need to make her happy with at least some McDonald's. Bueno, entonces mis amigos de la universidad siempre me decían, cuando salíamos de clases, me decían, vamos a la discoteca. So then my friends who were in college, once they would get out of class, they would tell me, yo, let's go to the club. Luego me decían, pues vamos a cualquier tipo de fiesta,
vamos a mi cumpleaños, vamos a comer donde sea. Let's go party. Let's go to this birthday party. Let's go eat anywhere. Y mi excusa siempre era, no, óyeme, estamos estudiando ingeniería electrónica, hay que estudiar. And my excuse would always be, no, man, we're studying to be electrical engineers. We need to study. That was his excuse. Era familia que en ese entonces yo no había visto a los 18 años de edad $100. And then there, at 18 years old, I still hadn't seen $100. Entonces, caminaba 2 kilómetros para mi casa porque pues me gastaba el pasaje en una empanada. And so then I would have to walk 2 kilometers to my house because I would literally spend my money on an empanada. Hasta que mis 2 hermanos mayores conocieron lo que era el trading. Until then, my 2 older brothers, they finally discovered what trading was. Y lo que me llamó muchísimo la atención del trading es que dije, wow, o sea, ya no solo tengo, porque antes cuando veía como mi hermano que podía vender relojes celulares, tenía que encontrar un vendedor. Pero en el trading dije, tengo que desarrollar una habilidad simplemente y ahí gano dinero. And so then he compared it to when his brother used to sell watches and saying, wow, well, with my brother, you know, he had to find someone to buy his watches from, or, you know, a provider. But here with trading, all I have to do is learn a skill. Exacto, sin personas que necesiten comprarme, solamente aprender la habilidad para tradear. And here, no one has to buy from me. Here, I literally just have to learn a skill and be able to trade and make money. Bueno, pues yo fui la típica persona, incluyendo a mis hermanos, que tratamos de durar 6 meses estudiando trading por YouTube. And me and my brother, you know, we were those people that we tried actually to study trading from YouTube University for 6 months. Y la mayoría de personas, chicos, que estudian por YouTube, siente que ya tienen resultados porque tienen conocimiento, pero ¿dónde están los resultados económicos? So a lot of people who use YouTube, you know, they think that they have a lot of results because they've studied a lot from YouTube, but honestly, where are the results? Entonces, cuando alguien le diga eso, que aprendieron por YouTube o que pueden aprender por YouTube, lo que yo le voy a recomendar es que pues le enseñen el historial, le enseñen los depósitos y los retiros a lo largo del tiempo. So from those people who swear by YouTube University, you know, I like to ask them like, okay, where are your withdrawals? You know, your short-term and long-term. Claro, porque eso va a determinar, obviamente, tu cuenta auditada, qué tan rentable tú eres. And then that's going to actually establish your credibility. How credible are you as a trader? Pero cuando comenzamos, pues obviamente el sueldo mínimo aquí, República, $180. Y la inscripción de IM en ese entonces, si no me equivoco, eran como $190. ¿Estás diciendo en la República Dominicana la suscripción era 190? Sí, en ese entonces, si no me equivoco. So at that time, the subscription was around $190 in the Dominican Republic. Mis hermanos, por tema de emprender, ya mi hermano con 19 años de edad y el otro con 24, ambos debían algunos $37,000. ¿Debían? Sí. Oh, wow. So both of my brothers, one was around 19 años y 24. Uno tenía 19 y el otro tenía 24. One was 19 and one was 24, and they were in debt at around $37,000. Entonces, imagínense, o sea, ya el sueldo mínimo, $180 y deber $37,000 aproximadamente, ya se te acaba la vida. So then imagine that, you know, the price to start is $190 and you're in $37,000 of debt. So there, your life is over. Pero lo mejor es que cuando tú tocas fondo, ya no puedes caer más. But the thing about this is when you reach the hole, right? When you reach the bottom, you really can't fall anymore. It's only up from there. Ya para eso, cuando ingresamos en IM, mi hermano, pues el otro tenía 20 y yo tenía 19 años. And so then when we started in IM, my brother was 20 and I was 19. Dijimos, ¿sabes qué? Yo pues nunca me había tenido $100, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seguir endeudándonos. And, you know, I had never made $100, but we thought, okay, you know what we're going to do? We're going to keep putting ourselves in debt. Y vamos a entrar a IM. And we're going to start in IM. Entonces, nosotros decidimos que el negocio funcione. Nosotros no nos pusimos a pensar en que podría funcionar para nosotros, sino nosotros pensamos, esto va a funcionar para nosotros. So we made the decision that this is going to work for us. You know, we didn't stop to think and doubt, is this going to work for us? We made the decision that it will certainly work for us.
Al principio entendí que para yo hacer trading necesitaba capital y dije, bueno, por lo menos tengo que pegar un platino 1000. And so then when I started trading, I realized, you need capital, you need money. So you know what I said? Okay, I at least need to go and hit platinum 1000. If you guys don't know, platinum 1000 is making $1,000 a month residually. Lo que nosotros no sabíamos o sea, pensamos que si tú llegabas al platino 150, el 2 y gratis era para siempre. And so what we thought was that if you go platinum 150, we thought the 2 and free was forever. Ya debía $400 sin nunca haber visto ni 100. And so I owed $400 and I hadn't even seen $100 yet. Pero en ese entonces yo seguía más entusiasmado porque yo sabía que si me estaba llegando ese reto es porque simplemente los retos son para resolverlo y cuando tú resuelves tienes resultados. And so instead of getting discouraged, I got even more encouraged and enthused about this. And I said, man, if this adversity is happening, that means there's a solution and there's a goal for this adversity. And I'm going to go ahead and make sure that I overcome this adversity. Inmediatamente entrando en la compañía, estudiando todas las estrategias, más que la estrategia, entendí que la clave está en la gestión de riesgo. And so then from starting NIM, I started to study all the strategies. And one important thing that I learned was that being profitable was honestly risk management. Yo había quemado 9 cuentas con dinero ajeno. You sound like me. And then he said I blew out 9 accounts with other people's money. Entonces imagínense, estaba más endeudado aún. So imagine that. I now was indebted to other people. Lo que sucedió fue que pues mi hermano llegó a platino 1000 el primer mes y yo llegué a platino 600. So in our first month, my brother hit platinum 1000 and I hit platinum 600. Mientras iba cobrando platino 150 y luego que cobré platino 600, hasta hoy, 2 años y medio después, le sigo inyectando a broker. So from hitting platinum 150 and then platinum 600 until today, till this day, I'm still putting more money into my broker. Eso me ayudó a empezar a capitalizarme. And that helped for me to start and grow my account. Bueno, pues la deuda de mi hermano obviamente era tan grande que ya, pues desde el día 1 que inició, 5 meses después, él se hace platino 5000 y ya yo estaba en platino 1000. So the brother that was in high debt, when he started his, ¿cuánto le tomó platino 5000? In 5 months, he went platinum 5000 and then I went platinum 1000. Tu platino 1000, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué te hablo tanto de mi hermano? Porque fue una gran inspiración y obviamente, pues nosotros dos pues, teníamos rivalidad y nos ayudó a crecer. And so the reason I talk a lot about my brother is because he's a huge inspiration for me and we had healthy and friendly competition to get to the next levels. Y nada, chicos, realmente, ¿qué me ayudó con pues tener ese crecimiento con mi hermano? Y es mi recomendación para ustedes ahora, es que siempre traten de apoyar a sus líderes, apoyar pues si haces el negocio con tu hermano, quien sea, a que sigan creciendo todos. And so what exactly helped me form that relationship with my brother, I want to give you guys some tips, is that, you always have to move in unison with all your leaders and people in your organization. And you basically, what he's trying to say is, you can't see this for yourself, but you have to see it as a collective unit. Porque un ejemplo que puedo poner con eso fue que cuando fuimos a la convención allá en Palm Beach, sucedió que aquí en República Dominicana, si tú manejas a 180 kilómetros por hora, vas súper rápido. So what happened was, when we were about to go to the IM convention just recently, right? In Dominican Republic, the speed limit is 180 kilometers and we were going really, really fast. Muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que pues allá en la carretera, nosotros estábamos en 180 y era lo que íbamos más lento. O sea, allá en Palm Beach, en la carretera íbamos a 180 kilómetros por hora y los carros no pasaban por el lado. So then in Palm Beach, what happened is that we were going at 180 kilometers, but we were actually going slow and all the cars were passing us. Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Que si tú tienes un círculo social, si tienes una asociación que le va dando con todo y tú le estás dando rápido, pero ellos le están dando más rápido que tú te vas a sentir incómodo, lento.
So how I can relate this to a group, right? When you're a part of a group and you feel that everybody is going fast, but you feel like you're going slow, that's going to make you uncomfortable. However, ya. oh, okay. Hold on. O sea, terminé de traducir ahí. Eso era, ok. Entonces tú estás diciendo, es que Victoria, ¿tú me quieres ayudar con esa parte que quizás no entendí? Yo pensaba que salía otra cosa después de eso. Tú estás explicando que cuando estás en un grupo y el grupo corre más rápido que ti, tú dices que tú te vas a sentir incómodo yendo lento. Oh, Claro. okay, I get it now. So okay, guys, so there was not a however. So he's basically saying because, it's not, when everyone is not coherent, what's going to happen is you're going to feel uncomfortable when everybody's going fast, but you're the only one going slow. Okay, ahora le di sentido. Okay, perfecto. Entonces, lo primero que entendí en este negocio fue proximidad es poder. Ooh, the first thing that I really learned in this business is that proximity is power. Entonces, bueno, ustedes lo dicen como no taker are money maker. Yeah, so like how we say that no takers are money makers. Y lo primero que hice de hecho, el primer mes a la semana fue acercarme a mi Chairman 10 y todo lo que él hablaba y todo como él se comportaba, como él se peinaba, como él respiraba, yo lo anotaba. So what happened was from my first week to my first month, what I did was I got close to my chairman leader and I literally took note of everything that they would do, how they would breathe, how they would move, everything. Porque como tú accionas, eso pues lleva tus resultados. Because how you move and the actions that you take, that translates into your performance and your results. Entonces, inmediatamente nuestro crecimiento en la compañía fue rápido. Literalmente yo iniciar en la compañía, pues más nunca volví a quemar cuenta por la proximidad. And so therefore, due to the proximity, we actually had really fast growth. So from the day that I started, our business grew really, really fast. And yeah, sorry, go ahead. Y porque tenemos dos maneras de aprender. Tenemos obviamente por mentores y por errores. So we have two forms of learning in this space, through our mentors, and I guess the lessons that they've taken, and also through our own lessons and errors. Sí, porque por errores te va a tomar ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, y eso toma mucho, mucho tiempo. Because with errors, right, you keep taking errors and you keep having adversities, that's going to take a long time. Exacto, pero cuando aprendes por mentores, obviamente te ahorras todo ese ensayo y error y no tomas tiempo. But when you learn through your mentors and coaches, what happens is you're already learning through them, so you're not going to take too much time to learn those lessons because they've already taken them for you. Recuerdo que uno de los primeros profesores en español decía que le tocó 6 años ser rentable. Vicky, ¿qué significa rentable? Rentable. Profitable? Profitable. Yeah, profitable. Okay. So and one of the educators that I was studying from, it took him only 6 months to become profitable. Perfecto. Entonces, luego veía que los educadores que aprendían de esos primeros educadores le tomaba 4 años ser rentable. So I noticed that a lot of the educators that he learned from, it took them 4 years to become profitable. A mí me tomó 6 meses ser rentable. But me, it only took me 6 months to become profitable. Porque fui totalmente enseñable. Ahora yo tengo pues un amigo que va a ser el próximo educador de aquí en República Dominicana, que él nunca quemó una cuenta en su vida. Wow. So, and I was completely teachable and coachable. So now I even have a mentee that is the next I am educator from Dominican Republic who's never blown out an account. Let's get some flames in the chat for that. Woo! Woo! Let's go. Let's go. ¿A dónde está tu amigo? Llámale. Luego que, o sea, él entró, fue súper enseñable y tiene 1 año de cuenta auditada. ¿Qué es cuenta auditada? Wow, Como la Audited account. Yeah, okay. So from the time that he's joined, he's been in for a year and he has 1 audited account. ¿Para qué pasó ahí? Él fue más enseñable de lo que fui yo. Y no solo es ser enseñable, sino ser entrenable. So he was teachable and coachable. So he was teachable, right? More than I was, but not only was he teachable, he was also coachable. He had the capability to be trained and be coachable.
Porque recuérdate que, ok, cuando tú eres enseñable, obtienes el conocimiento, pero cuando tú eres entrenable, tú actúas con el conocimiento que tienes. So remember, when you're teachable, you have the skill set, you have the knowledge, but when you're coachable, now you can actually put that into action and it works out. Perfecto, perfecto. Y nada, chicos, o sea, algo de lo que pues, le quiero comentar el día de hoy también, ya para casi finalizar, que tengo clase en media hora, es que el éxito, o sea, el éxito es 90% espiritual. So one of the last things, that I want to close out with, because I have a training in 30 minutes here, is that remember that success is 90% mental and spiritual. Sí, miren, ¿cuántos de aquí pues dominan una estrategia al 100%? How many of you guys have dominated a strategy at 100%? Drop 100s in the chat. A ver. How many? Nada, nobody. Ok, nobody. Ok, perfecto. Pero, ok, ¿cómo? Like, have you learned a strategy at 100%? Anybody? Exacto, perfecto. Eso, Dice él, yo pensé que lo hice. exacto, eso es lo que sucede muchas veces nosotros, y me pasaba a mí. Yo decía, wow, yo domino, yo sé de trading, sé análisis técnico, sé análisis fundamental, pero no tengo resultados en el trading. So that's exactly what happened to him. He used to think the same thing. Wow, I know technical analysis, fundamental analysis, but I don't have the results. Ahora, yo no digo que el trading sea 90% mental. Y ahora explico. Okay, so he's saying that he's not actually saying that trading is 90% mental. El éxito sí, el trading no. Success is, but trading isn't. Ooh. Porque si no, los psicólogos fueran los mejores traders. Because if not, psychologists would be the best traders. Entonces, pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué pasa que hay gente que no cumplen leyes espirituales, no vibran de la manera correcta, pues nunca se sienten bien, por lo tanto nunca tienen resultado, aunque sepan análisis técnico? So why is it that there's some people who don't get spiritual developed, they don't vibrate on high frequencies, and they don't get the results that they desire? Ahora, para mí, yo realmente pienso que es tonto también comenzar a enfocar la mente en, ok, el trading es 90% técnico, 10% espiritual, o si no, 90% espiritual, 10% técnico. He says that he thinks it's a really dumb concept to put, fractions and percentages on things like, oh, is trading 90% spiritual or 10% skill, or is it 10% spiritual, 90% skill? Los millonarios no pensamos de esa forma. Los millonarios siempre pensamos en abundancia. Tienes que verlo. Es 100% técnico y 100% mental. Ooh, see, I want you guys to understand that millionaires don't even think that way. Millionaires millionaires think big. They think it's 100% spiritual and 100% skill set. Woo. Siempre familia pensar en abundancia. Muchas personas siempre y siempre nos condicionan en pensar, ok, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu algo favorito? Pero sí, para que puedas traducir. Yeah, sorry. So understand that millionaires think in abundance, and that's how you have to think in abundance. We're always trying to label things, and we're always trying to say, what's your favorite food? What's your favorite color, et cetera, et cetera. Pero siempre nos programan a escoger una cosa. And they always program us to choose one thing. Ahora, ¿cómo tú tienes que pensar el día de hoy? Sí a todo. But the way you have to think today is saying yes to everything in abundance. Me gusta. ¿Tu favorito? Puede ser, tienes 7 colores favoritos, el rosado, el amarillo, el azul. You can have 7 different favorite colors. It can be pink, orange, yellow, blue. Igual, o sea, todo vamos a verlo así, no solo en qué área debería mejorar, sino, ok, voy a mejorar en todas las áreas personalmente. And you have to look at everything in the same perspective. You can't think of, okay, what areas do I have to improve on? Instead, think, let me improve in every area. Y créanme que mejorando lo más simple, empezando a dar, empezando a sonreír personas, empezando pues a añadir valor, créanme. O sea, créanme e inténtenlo para que se crean ustedes, su trading va a mejorar. So think of it this way. Okay, so I have to think about it. Okay, so you want to work on improving even the simplest thing. You want to work on serving others, making others smile, thinking in abundance. And I promise you that your trading experience and career is going to improve abundantly. Perfecto. Y
Chicos, de verdad que me siento más que emocionado, muy agradecido realmente por tremenda humildad de pues aquí nuestra chairman Raquel acercarse hacia mí y pues invitarme. So I'm extremely excited and I'm extremely grateful for just having, for you guys letting me be on this call with you guys, for your chairman, for your leaders. I'm extremely grateful. And we're grateful for you. Can we please say thank you in the chat for him, guys? Gracias, muchísimas gracias en el chat. This is amazing, right? I don't know about you guys, but you shifted my perspective. Sigue, sorry. No te preocupes. Yo, una pregunta que te hago, ¿son trade house? Yeah, yes. He asked me a question. Are we trade house? Yes. Somos parte de trade house. Sí, un equipo enorme. De verdad que, o sea, siempre es el equipo que yo más he admirado. So he said that Trade House is actually the organization that he's always admired. So guess what, guys? Do you guys think we should have him on a Trade House call? Let's get some sevens in the chat. If you guys think we should have him on a Trade House call, pon un 7 en el chat. Si creen ustedes que lo deberíamos de poner en una llamada por Trade House, que yo tengo acceso a eso y yo lo pongo en el schedule la próxima semana. What do you guys think? Woo! Siempre me ha encantado, siempre. O sea, es al punto que toda República Dominicana tratamos de imitar, ¿no? Emular lo que es Trade House, tipo la cadena de diamante, toda la cosa. It's honestly to the point where we in Dominican Republic, we actually try to emulate Trade House all the way from the chain, everything, honestly. O sea, literal, en esos días hubo un evento, no sé si vieron, y pues fue tan brutal ese evento, fue explosivo, el nivel de energía, top, o sea, el nivel de energía más alto de la academia, pues lo tienen ustedes, chicos, realmente. So I don't know if you guys noticed, but there was actually an event that we just ran last week, and actually Bryson, you know, some of the trade house leaders were actually out there, and he said it was one of the most explosive events, full of high energy, and he's telling us that we have some of the best energy, guys. Y siéntanse demasiado agradecidos porque créanme que no solo yo, o sea, le estoy diciendo mucha gente, o sea, a lot of people quieren estar en su equipo, créanme. So please make sure that you are grateful for that you are a part of this group, because believe me when I tell you, it's not just me. A lot of people would wish they were a part of this organization. Woo, guys. No lo digo para verme cool y que tipo edificando ese equipo, sino que wow, o sea, qué nivel. And I don't say it to, you know, just sound cool or feel like I'm over edifying you guys, but honestly, the level that you guys are at is really amazing and extraordinary. Chicos, espero un día pues seguir aportando valor en clases técnicas, cualquier cosa que pues su chairman aquí pues se le antoje, estamos para aportar mucho valor. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Muchas gracias. And he said that, you know, he hopes to continue to give value to our organization in whatever way, technical or mindset, whatever way. So guys, let's go ahead and blow the chat up and just give him so much gratitude, because this was amazing. Thank you so much, Elliam. Te agradecemos muchísimo y te veremos. Vamos a conectarnos y te voy a poner una llamada por Trade House este mes. Woo, let's get it. Woo! Hope you guys enjoyed it. Let's get it.